Para trabajar el texto Lo inconsciente, que se encuentra en el tomo 14, tenemos para leer los apartados 2, 4, 5, 6 y 7. Lo primero que hay que decir es que el psicoanálisis, dice Freud, nos ha enseñado que la esencia del proceso de la represión no consiste en cancelar ni en aniquilar una representación representante de la pulsión, sino en impedirle que devenga consciente. Este principio básico es lo que va a dar esta primera introducción de lo que es el inconsciente, es decir, todo aquello que no está en la conciencia y que fue enviado a otro espacio, otro escenario posible llamado inconsciente. Habrán visto ahí en la introducción de la clase que no es que Freud inventa esta palabra, sino que ya estaba, sobre todo en la filosofía, literatura y en la psiquiatría. Él le da una nueva acepción. Y es, digamos, función de este artículo, y por eso ustedes tienen que leerlo, entender el inconsciente en el modo que lo entiende el psicoanálisis, que es diferente quizás a otras disciplinas. Lo que va a decir él es que hay que justificar el concepto del inconsciente y dice que hablar de inconsciente como estado anímico y como supuesto teórico es necesario y legítimo. Es necesario porque en él se va a fundar toda la teoría, ¿sí? Si no pensáramos en la existencia del inconsciente, no existiría psicoanálisis posible. Y es legítimo ¿por qué? Porque tiene sus propias leyes que, como ya las vimos en la interpretación de los sueños, las leyes son las del proceso primario y son condensación y desplazamiento. Es decir, es un espacio psíquico que tiene su propia legalidad. En el capítulo o apartado 2 nos va a hablar del concepto de multivocidad del inconsciente, ¿sí? Y el punto de vista tópico. Se conoce al psicoanálisis como una psicología profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene diferentes estratos. Que sea profundo no quiere decir que esté muy alejado de la posibilidad de acceder a él. Ya vimos que mediante los sueños podemos acceder. La profundidad tiene que ver con su propio criterio de lectura. No se entiende a simple vista, sino que hay que establecer asociaciones para poder capturar el mensaje que tiene el inconsciente. ¿Qué quiere decir que sea tópico? Que no lo encontramos en un lugar dentro de lo que es la anatomía. Tópico se opone a topográfico, es decir, a veces uno piensa que el inconsciente está en el cerebro, en algún momento se pensó que estaba en el corazón. A Freud nunca le interesó encontrar un correlato anatómico, sí tópico. Entonces lo que va a decir es que es un sistema con su propia legalidad, tiene una localidad y es una instancia, ¿sí? De construcción de formaciones que todo el tiempo se nos van presentando. A esto él le llama supuestos, ¿no? Supuesto de existencia del inconsciente y que es multívoco, es decir, ya sea por su forma de expresión y también por cómo lo entendemos. ¿Por qué? Porque cuando decimos, fíjense que se llama lo inconsciente, no el inconsciente, quiere decir que primero es descriptivo, o sea, algo que está en la conciencia puede ser inconsciente, puede ir y puede venir, ¿sí? Eso es lo inconsciente, es el carácter descriptivo que tiene la formación que se nos presenta dando cuenta de la existencia del inconsciente. Y en el otro punto, por eso decimos que es multívoco, o sea, tiene otra acepción cuando hablamos de inconsciente, que es el inconsciente, es decir, en el punto de vista como si fuese de un sistema, es decir, diferentes engranajes de una pieza total que es el aparato psíquico y es inconsciente, consciente y preconsciente, ¿sí? Ahí vemos cómo es multívoco, por cómo se presenta, pero también en su sentido esquemático. En el apartado el que habla sobre represión y las propiedades particulares del sistema inconsciente, los vamos a dar juntos. Nosotros, si ustedes se fijan en el cronograma, vamos a trabajar la represión un poco más en detalle más adelante. Este es un primer acercamiento que hace Freud a este concepto, pero después
lo va a sistematizar y lo va a dividir en diferentes etapas o estadios. Por lo pronto, en este primer acercamiento que hace Freud temprano del concepto de represión, lo que va a decir es que hay una sustracción de investidura. Ya habíamos hablado entonces de la libido, de la carga energética que recubre cada una de las representaciones, representación cosa o representación palabra, que ustedes la vinieron leyendo en los otros textos, y va a decir que la represión lo que hace es sacarle la carga energética a una representación y ponérsela a otra. ¿Por qué le saca la carga energética? Porque esa representación, si está activa, posiblemente genere angustia o malestar en la conciencia. Entonces necesito sustraerle esa carga energética y como la energía no es una energía libre que se disipa en el espacio, sino que está dentro del aparato psíquico, va a ir a otra representación, ¿sí? Porque si no puede mudarse en angustia, dice él, ¿no? Que es energía libidinal libre flotante. Este es un primer acercamiento entonces a este mecanismo de represión que va a dar origen a las representaciones inconscientes separadas de la conciencia. Ahora bien, ¿cuáles son las particularidades propias del inconsciente? O sea, que esos contenidos que están en el inconsciente funcionan como representación cosa, no representación palabra. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que están, como en los sueños, en imagen, pero no unido a una palabra. Aún no pueden ser verbalizadas. Estas propiedades particulares del inconsciente y por lo tanto los objetos que encontramos ahí o las representaciones cosas que encontramos ahí son representaciones pulsionales. Ya vamos a trabajar más adelante a qué se refiere Freud con pulsión, pero podríamos así vagamente, no es exacto, pero para tener una idea, que serían los deseos o las excitaciones que tenemos en el cuerpo, no simplemente sexuales o eróticos, sino excitaciones en general. Cuando tenemos hambre también lo vivimos como una excitación y hasta podría ser placentero como displacentero, ¿no? Cualquiera de nosotros ha pasado por estas sensaciones. Y como dijimos antes, entonces esas representaciones que antes estaban en la conciencia van a regirse ahora por la lógica del inconsciente. No existe la negación, no existe la arbitrariedad, una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, queda suspendida, digamos, esta particularidad o esta característica. No existe la posibilidad de duda, en el inconsciente todo es certeza. Diluida, digamos, no la certeza en tanto la verdad racional, sino existe, está en el inconsciente, eso existe, está ahí y tiene valor de verdad para mí. Volvemos a decir que esta representación va a ser atravesada por el desplazamiento de la condensación, por la atemporalidad, no le interesa si es presente, pasado o futuro, pueden convivir tranquilamente. Está alejada del miramiento de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Puedo estar volando, ¿no? Y eso uno sabe que no es un dato certero y dentro de las posibilidades por ahora del humano, pero me puedo, por ejemplo, soñar volando y eso tiene, digamos, estatuto de realidad psíquica para mí, ¿no? Y está sometido, esto después él lo va a cambiar, pero tenemos que ser, digamos, justas, digamos, con este momento de la construcción histórica de Freud por el principio de placer. Después vamos a ver que esto él lo va cambiando, ¿sí? Hay una censura leve en el inconsciente, menor que en la conciencia, pero no es que tampoco todo es posible. Hay algunas limitaciones que tienen que ver con la propia historia de cada uno. Y alejado, dijimos, del principio de realidad. En el capítulo 6 vamos a ver, bueno, el apartado 6, que habla del comercio entre los dos sistemas. Cuando habla, digamos, cuál sería este comercio, quiere decir que la conciencia, el preconsciente y el inconsciente todo el tiempo están comunicados, ¿sí? El punto de barrera o de comunicación es la represión, como si fuese, por eso digo, una barrera que permite el paso de una a otra instancia psíquica, ¿sí? Algunas características que fuimos nombrando antes y que, bueno, me parece que son importantes tenerlas en cuenta porque es propio de este inconsciente del psicoanálisis, es que no permanece en reposo, todo el tiempo está trabajando como si fuese una máquina, es algo vivo, ¿sí? Susceptible de desarrollo. Esto quiere decir que a medida que uno va conociendo su inconsciente, ¿sí? puede
hasta, ¿no?, como establecer una suerte de diálogo con él, hasta interpretar los propios sueños. Mantiene una relación de cooperación, va a decir él, ¿no? Aquello que en la conciencia me genera displacer, puede ser, digamos, enviado al inconsciente. Y al revés, puedo tomar algo del inconsciente, por ejemplo, para una cuestión creativa. En el arte se trabaja mucho de esta manera. Están sometidos a la influencia uno del otro y dice que hay una continuidad respecto de los retoños. Cuando hablamos de los retoños hablamos, ¿sí?, de la producción constante que hay en el inconsciente y que puede pasar a la conciencia, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Por esto que yo les decía, la creación, la fantasía, la producción literaria, ¿no? Cuando inventamos algo, cuando aparece como algo novedoso en nuestra experiencia, ¿sí? Proviene del inconsciente, pero nos genera sorpresa. Y hasta por ahí cuando hacemos algo que decimos, bueno, no creía que era capaz de hacer esto, bueno, esto estaba en la fuerza y en las representaciones del inconsciente. Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con el texto, por lo menos una primera base de acercamiento. Estos audios para nada reemplazan la lectura de los textos ni los cuestionarios. Así que, bueno, a leer.